Camila, acabamos de llegar precisamente del Museo de Antioquia. Estábamos presentando un informe sobre el cartel de la contratación en Medellín por el equipo investigador de Todos por Medellín. Es una investigación muy dedicada desde el año 2020 a 2023, y precisamente aquí vino con nosotros, aquí está a mi lado para hablarnos de esta investigación, la directora y vocera de la investigación de la Asociación Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo. Piedad, bienvenida. Muchas gracias a Blue Radio. Buenas tardes para todos. Bueno, en esta investigación básicamente lo que se ve es que la administración pública de Medellín pues tiene una alianza con particulares para direccionar contratos y extraer recursos públicos. Precisemos de qué se trata la denuncia. Bueno, mira, Ana, nosotros estamos denunciando el día de hoy una cartelización, un cartel de la contratación en Medellín. ¿Cómo fue posible este cartel? A través de la entrega de miles de millones de pesos a una empresa del conglomerado público del Distrito de Medellín que se llama Metroparques, empresa industrial y comercial del Estado que por la naturaleza de su manual de contratación no tiene que entregar los recursos públicos vía licitación, sino que lo puede hacer a través de invitaciones privadas, donde lo único que se le exige en el manual de contratación es que invite a 3, justo las que viene invitando. Lo que encontramos es que más o menos Metroparques ha recibido casi $500 millones a través de convenios interadministrativos. Nosotros tomamos una muestra de 280.000 millones en 40 convenios interadministrativos, donde el 99% de esos recursos provienen del área metropolitana del Valle de Aburrá, del INDER, que es otra entidad del conglomerado dedicada al deporte y a la recreación, y de la propia alcaldía de Medellín a través de diversas secretarías. ¿Qué encontramos? Una alianza, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen, y 22 empresas están recibiendo 122.000 millones entre 2020 y lo corrido del 2023. Eso es lo que estamos denunciando, Ana. Pero, doctora Restrepo, déjeme la interrumpo antes de seguir con las preguntas de las denuncias, porque usted sabe que en Medellín cada vez que se hace algún tipo de comentario sobre la administración actual, se dice que se está actuando políticamente en contra de esa administración. Y como tenemos elecciones en un mes y medio más o menos, quiero primero consultarle, ustedes, quienes hacen esta denuncia, ¿quiénes son? ¿Hace cuánto la están haciendo? ¿Tienen alguna afiliación política? ¿Quién financia estas investigaciones y demás? Porque claramente la duda se pone sobre la mesa de quienes están escuchando en estos momentos estas denuncias muy graves en contra de la alcaldía de Daniel Quintero. Bueno, mira, Camila, esta pregunta nos la hacen en todos los espacios y tenemos total transparencia para responderla. La Asociación Todos por Medellín nace en agosto del 2020. Había un vacío institucional en Medellín frente a las investigaciones jurídicas, frente a la contratación en el conglomerado. Ha habido históricamente muchas veedurías, ha habido observatorios, de hecho yo estuve en uno 12 años y medio, Medellín ¿Cómo Vamos?, pero ninguna de estas veedurías ni observatorio tenía una línea jurídica fuerte. Y lo que encontramos a partir de la llegada de Daniel Quintero a la alcaldía fueron numerosas denuncias de ciudadanos, de contratistas, de servidores sobre que estaban ocurriendo cosas realmente ilícitas en la administración de los recursos públicos de la ciudad. Por tanto, varias organizaciones, en principio 38, se unieron, gremios económicos, fundaciones sociales y ciudadanos, con un solo propósito: cuidar el patrimonio público del conglomerado del distrito. Con eso arrancamos en agosto del 2020 y hemos venido haciendo un trabajo riguroso, sustentado. Entonces, esta denuncia que hacemos, que tú dices claramente coincide con una época electoral, no es la primera que hacemos. En este momento, esta denuncia la llevamos a Superintendencia de Industria y Comercio, a Fiscalía y a Procuraduría. La de la Fiscalía es la número 17 que entregamos desde que arrancó la Asociación Todos por Medellín. Aquí dejamos muy en claro que todo está sustentado. Todo lo que estamos diciendo tiene absolutamente todo el material probatorio
inventario que fue entregado a las autoridades en el día de ayer. Directora Restrepo, en esta investigación ustedes notaron una serie de patrones. ¿Cuáles son esos patrones que entiendo que son de la superintendencia? ¿Cuáles notaron ustedes? De acuerdo, Ana, como nuestra denuncia está centrada en un proceso de cartelización de la contratación, nosotros tomamos los referentes, los patrones, las señales de alerta que señala la Superintendencia de Industria y Comercio para los casos de colusión. La Superintendencia ha identificado 21 y nosotros en 84 procesos de contratación identificamos 16 patrones. Eso no significa, bueno, y aquí también hay que decirlo, cuando hablamos de las 22 empresas, están ubicadas en unas redes, identificamos 8 redes de contratación, en algunas hay más de estos patrones, en otros menos. Entonces, eso es importante pues reiterarlo acá y comentarlo. Algunos de esos patrones que son, por ejemplo, la experiencia es muy importante en los procesos de contratación de Metroparques. En algunos casos realmente la competencia es por la experiencia. ¿Qué evidenciábamos? Que empresas con larga trayectoria y con larga experiencia, dependiendo del proceso, ocultaban experiencia, no la entregaban. ¿Para qué? Para que a una de sus empresas cercanas, y ya vamos a ver esos vínculos cómo se dan, pues ganaran, y así se rotaban esos procesos de contratación. Esa es una muy importante. Otra muy importante, un patrón que ha reseñado la Superintendencia de Industria y Comercio, es que muchas de ellas comparten o contador o revisor fiscal. ¿Y esto por qué es importante? Porque eso les permite a empresas con muchos vínculos entre sí, que no se han declarado situación de control, es decir, que no son grupo económico, poder alterar, por ejemplo, estados financieros entre ellas, porque se subcontratan. Y nosotros hoy ejemplificamos, por ejemplo, hacían eventos y logística que en 2 procesos de contratación distintos, pero para el mismo año de corte financiero, entregó 2 estados financieros distintos. Eso lo hacen para poder, digamos, de alguna manera adaptarse a los requisitos que hace Metroparque en los procesos de contratación. Señora Restrepo, usted nos ha hablado que esto es posible por un matrimonio entre funcionarios y estas empresas cartelizadas. No sé si nos puede hablar puntualmente de qué funcionarios importantes, relevantes, y si nos puede dar ejemplo de qué prácticas que han hecho ellos, pues posibilitaron el direccionamiento de estos contratos. Sí, Sebastián, mira, ¿qué funcionarios? Entonces yo les hablaba al inicio de que Metroparques está en el centro, en el corazón de esta cartelización. Por tanto, todos los gerentes que ha tenido la empresa industrial y comercial están en esta denuncia. Jorge Enrique Liévano fue el primero, la segunda fue la señora María Eugenia Domínguez ha tenido otro, y en todos los casos se repiten estos procesos. Como les decía, nosotros analizamos 84 procesos de contratación y en todos vemos que se repite. Entonces, sin importar el gerente, esto se da. María Eugenia Domínguez también no solo ha sido gerente, sino cuando Jorge Enrique Liévano fue el gerente, ella fue la jefe de logística y compras, y en ese orden de ideas tenía absolutamente mucha injerencia en a quienes se invitaba en estos procesos de contratación. También tenemos el INDER. El INDER le ha entregado cuantiosos recursos principalmente para 2 cosas: para presupuesto participativo y para el mantenimiento de escenarios deportivos, que de hecho, para recordar, se solicitaron vigencias futuras para el mantenimiento y tenemos muchísimos atrasos en el mantenimiento de los escenarios deportivos en Medellín. Allí hemos tenido varios directores. Para mencionar 3, Diana Toro fue la primera, ella fue la primera directora. Luego siguió el señor Cristian Sánchez ha sido el tercero, y el señor Romero el segundo. Todos ellos, directores del INDER, también están en esta denuncia. También está el subdirector financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá. Él, por ejemplo, hizo convenios para el mantenimiento del Parque de las Aguas, un parque recreativo relevante para la región metropolitana. También encontramos allí a los secretarios del distrito que han firmado convenios interadministrativos. Ahí ha estado, por ejemplo, el secretario de la no violencia, que hoy es candidato a la alcaldía, Juan Carlos Upegui. Hemos tenido a la exsecretaria de Salud, Andrea Uribe, que también fue precandidata. Hemos tenido al secretario de Desarrollo la lista Económico. La lista larga. No es por interrumpirla, pero la lista está larguísima y queda claro, pero me parecía importante también que nos ilustre la segunda parte de la pregunta, si nos puede decir una práctica de cómo estas personas que usted nombra facilitaron esta colusión. Bueno, lo primero que hay que decir es que esos patrones identificados son los que nos permiten hablar de la cartelización, ¿cierto? Los 16 que encontramos. Ya les mencionaba alguno, que es
muy importante aquí, que es el tema de la experiencia. Entonces, por ejemplo, una entidad participa en un proceso de contratación, una en diciembre del 2020, otra en enero del 2021. En la del 2020 no aporta toda la experiencia y una de las empresas vinculada fuertemente con ella se gana ese contrato. Pero luego, a los pocos meses, al mes, digámoslo, en enero del 2021, la segunda empresa aporta una experiencia de mayo del 2019 que le permitía ganar el primer proceso y no la aportó, la aporta para el segundo. En el segundo, ¿quién gana? La segunda empresa y no la primera. Así se van rotando. Esto es muy repetitivo. Otra es invitar los invitados llamados invitados de piedra. Son entidades que no tienen absolutamente ninguna experiencia, no tienen capacidad y finalmente son invitados. Cuando vemos estas empresas frente a las que sí ganan o pueden compartir el mismo domicilio, cuando lo miremos en el registro de Cámara de Comercio, o comparten la misma contadora o el mismo revisor fiscal. Eso también se repite, digamos, de manera bastante evidente en estos procesos de contratación. Algunas prácticas, una que es muy importante acá y es la que nos permitió, por ejemplo, denunciar ante la Fiscalía el peculado, es que empresas con poca experiencia y poca trayectoria, cuando supuestamente, y decimos supuestamente porque creemos que realmente no hay competencia, compiten por precio, ¿qué ocurre? Son empresas que muestran una U, piden una U entre el 33 y el 37%, o sea, administración y utilidad. No entendemos cómo piden tanto por administración, siempre son empresas casi recién creadas, sin activos, sin establecimientos de comercio, con pocos empleados. Esa es una forma en la cual extraen recursos públicos a través del incremento y los sobrecostos en administración cuando no tendrían cómo. Esos son algunos de los ejemplos que les puedo señalar. Hay una imagen pues que es inevitable traerla a la cabeza, directora Restrepo, y es la del cartel de la contratación en Bogotá. Uno no deja de pensar, por ejemplo, en Samuel Moreno. Hay cosas muy particulares y era que, claro, en Bogotá la gente se daba cuenta que las obras no se hacían. Entonces, digamos, la gente se daba cuenta, algo está pasando. De acuerdo. Pero aquí, de los contratos que hemos mencionado, tal vez el único que quedaba como a la vista de las personas es el de la jardinería en Medellín. El resto eran contratos pues que no era tan evidente. ¿Ustedes cómo se dan cuenta de esto? ¿Cómo llegan a toda esa irregularidad si no era precisamente algo que estuviera a la vista? De acuerdo, Ana. Aquí encontramos mucho de la contratación por temas logísticos. Por ejemplo, mencionaba ahorita yo el presupuesto participativo para la recreación y el deporte, campañas de prevención, etcétera. La forma, Ana, es a través de nuestra línea de la confianza. Nosotros desde que arrancamos en octubre de 2020 creamos como una línea ética donde los ciudadanos nos pueden contar información. Y ahí fue donde empezamos a recibir muchas denuncias sobre lo que venía pasando, principalmente en Metroparques y en el INDER. Luego llegaron también denuncias sobre el área metropolitana. Y ahí es donde nosotros empezamos a investigar. Y también no solo a través de la línea de la confianza, sino gente, fuentes humanas que vienen y nos cuentan, pero dicen, mire, yo no quiero dar la cara, o sea, yo no quiero ir a la fiscalía. Yo les cuento y ustedes investiguen y aporten más elementos frente a lo que yo les estoy diciendo. Y eso porque es importante aquí, Ana, porque en Medellín hay mucho miedo. La gente tiene mucho miedo de denunciar y nosotros por Medellín como asociación, que entre una de sus labores es denunciar, hemos sido receptores y hemos dado la cara ante las autoridades para denunciar estas irregularidades. Directora, Ana Cristina acaba de hacer una comparación con Bogotá y hablándole desde Bogotá es que entonces empezamos a dimensionar lo que ustedes están diciendo y es el cartel de la contratación de Bogotá de Samuel Moreno, que fue un escándalo de corrupción nacional y de unas dimensiones que no habíamos visto nunca en la capital. Ustedes con la denuncia que están haciendo desde Todos por Medellín, ¿podrían asegurar que esto se puede comparar con lo que pasó con el cartel de la contratación en Bogotá, sino que en esta oportunidad es en Medellín, en la administración de Daniel Quintero? Pues mira, frente a la definición de lo que es cartelización, por supuesto, porque aquí hay servidores públicos y aquí hay contratistas. En el caso de Bogotá fue evidente que fue a través de procesos de licitación. Eran procesos de o proyectos de infraestructura grandes, como la carrera 26, como la malla vial, como espacio público a través de valorización. En nuestro caso es menos infraestructura y es más logística, pero en la práctica aquí lo que se corrompe de alguna manera son esas invitaciones privadas que se amañan para que ganen siempre los mismos.
Esa es la gran denuncia en Bogotá. Según entiendo, las licitaciones fueron amañadas por los propios contratistas, que en este cartel con los servidores públicos se les pasaba la información para que la transformaran. Acá realmente también pasa lo mismo, no con licitación, sino con invitaciones privadas. Ahora bien, la denuncia que nosotros hacemos a la Fiscalía involucra al alcalde de Medellín como nominador de los directores del INDER, los gerentes de Metroparques, porque esto es importante, y yo quiero ser muy enfática acá, porque es que no estamos hablando de un contrato ni de 2 ni de 3. Tomamos una muestra de 84 y ahí logramos identificar esto, y resulta que sin importar quién sea el director o el gerente, sigue pasando. Por eso nos parece que la cabeza de esto, en términos de nominación, es el alcalde, y tiene que estar lo mismo el director del área metropolitana, porque aunque él delega la contratación, finalmente es el último responsable de lo que pasa con la contratación en la entidad, y en este caso el traspaso de recursos a Metroparques. Sí, doctora Restrepo, yo sí me devuelvo al 2010 porque sí es casi que calcado como el modus operandi de esta cartelización, y muy seguramente de ese carrusel de contratos, porque los que firmaban en un lado firmaban en otro. Acá en Bogotá, doctora Restrepo, una de las fichas claves, o unas de las fichas claves en plural, porque fueron muchos, fueron los concejales de Bogotá. Entonces acá se empezó a denunciar un carrusel de contratos en el que tenían que ver obviamente Samuel Moreno, su hermano, y también los jefes de área, como usted está diciendo, que acá estaba la gente del IDU, la Secretaría de Salud, la Secretaría, mejor dicho, acá empezó poco a poco a subir, a crecer esa bolita de nieve. Y acá se empezó a identificar que definitivamente esos contratos y esa cartelización y ese carrusel de contratos fue posible gracias a que las entidades las tenían y las lideraban algunos concejales de Bogotá, que todos en su totalidad cayeron. En este caso en Medellín, ¿hay concejales comprometidos con este tema y que pudieron haber manejado todos estos recursos y todos estos contratos con esos proveedores que ustedes identificaron? Mira, hasta este momento no tenemos ningún concejal denunciado ni tenemos evidencia de participación, pero quiero acá hacer una, digamos, como una reflexión. Lo primero es que aunque este trabajo es absolutamente riguroso, ha tomado meses llegar a esta conclusión y entregar a Fiscalía, Procuraduría y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo diría que frente al caso de Bogotá es la semilla que puede dar lugar a averiguar muchas otras cosas y muchas más personas comprometidas. En el caso del Consejo de Medellín, hay que decirlo, hemos tenido un consejo que con contadas excepciones ha hecho un muy pobre control político. Y yo recuerdo también en el caso de Bogotá que justamente se decía que los concejales no hacían control político, pues porque detrás estaba toda esta contratación tan ilícita. En ese orden de ideas, yo pienso que esta semilla puede dar lugar a que muchas personas se acerquen o a Todos por Medellín o a la Fiscalía o a otras entidades del Estado a aportar pruebas sobre lo que ha venido pasando, porque con seguridad hay más personas implicadas de las que nosotros pudimos identificar. Doctora Restrepo, ¿quiénes son los particulares que están detrás de este presunto carrusel de la contratación? ¿Quiénes son esas personas que están detrás de las empresas beneficiadas con estos contratos de la administración de Daniel Quintero? Mire, nosotros lo que pudimos hacer fue identificar cada una de estas empresas, 22 que se quedan con 120 mil millones, pues quiénes son su representante legal, quiénes son miembros de la Junta, quiénes son los contadores, los revisores fiscales. Todo eso lo llevamos a una base de datos que fue la que a través de un software de redes nos permitió identificar 8 redes. Hoy podemos decir que a quienes estamos denunciando es a los representantes legales de esas empresas. ¿Quiénes hay detrás? Como veeduría nosotros no tenemos acceso. Muy seguramente las autoridades, y eso es lo que estamos esperando, al investigar puedan determinar quiénes hay detrás, si hay unos suprapoderes, llamémoslo así, detrás de estas empresas con la intencionalidad de beneficiarlas y beneficiarse ellos, ¿cierto? ¿Qué empresas están? Nosotros tenemos 22 empresas, hemos identificado que 5 de ellas se están quedando con el 60% de la contratación, son Cian Eventos y Logística, Serviexpress, Corales, Jader Alberto Jaramillo. Ahorita puedo revisar para no dar un nombre que no sea de pronto la persona, e IDR Logística. Esos son los 5 grandes contratistas que hemos identificado, además de otras como Cresan Catering, ITSI, solo por mencionarles 7. ¿Cuáles son esos presuntos delitos que se denuncian en Fiscalía? Ustedes pasaron ayer la denuncia a Fiscalía. Sí. ¿Cuáles son los presuntos delitos que quedan ahí?
Bueno, acá los delitos que identificamos son 5 y obviamente abrimos la posibilidad que la Fiscalía al investigar pueda introducir más delitos dentro de esta investigación. Uno muy importante es el peculado, es decir, aquí hemos identificado sobrecostos en la entrega de bienes y servicios a la comunidad. Hemos identificado también celebración indebida de contratos, incumplimiento de todos los requisitos. Hemos identificado inhabilidades en varios de los procesos. Además, también falsedad en documento público y en documento privado. Y en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues por supuesto, todos los elementos que nos llevan a decir que acá hay una colusión, es decir, que se está torpedeando la competencia en estos procesos de contratación. Hubo un momento como muy impresionante ahorita en la presentación que se hizo en el Museo de Antioquia de esta investigación, y es cuando ustedes, entre lo que ustedes empiezan a mostrar, ustedes van a tomar fotos, van y le van a tomar fotos a las direcciones que aparecen en el SECOP de esa contratación. Hablemos un poco de esas fotos. Bueno, nosotros lo que hicimos al identificar ciertos patrones, pues nos llamó poderosamente la atención que había unas empresas 5 recién creadas, por ejemplo, otras con fuertes lazos que eran invitadas, y entonces todo esto nos lleva a decir, bueno, ¿y qué empresas son estas? Y vamos y hacemos trabajo de campo, visitando, fotografiando los domicilios registrados en cámara, ¿cierto? Y ahí lo que encontramos, Ana, pues no podemos, aquí va a tratar de hacer como un resumen de lo que encontramos. Muchas de ellas parecían casas de familia, y uno no entiende cómo detrás de grandes contrataciones la invitación que hace Metroparques es a estas empresas, e incluso algunos lugares al parecer inadecuados para lo que están ofreciendo, o sea, material de construcción y está ubicado en un segundo piso. Nosotros decimos, pues esto no tiene sentido, material de construcción, varillas, cosas grandes en un segundo piso, nos parece totalmente inadecuado. Eso fue uno de las señales también de alerta de que algo estaba ocurriendo que no era realmente lícito. Doctora, directora, ustedes y con Ana Cristina estaban haciendo la comparación y ya hemos hablado mucho de cómo esto puede llegar a ser similar a lo que pasó en Bogotá en el carrusel de la contratación. El presidente Gustavo Petro fue uno de los mayores participantes en la denuncia de ese carrusel de la contratación en Bogotá, y de hecho así lo ha dicho en todas sus campañas. También el presidente Gustavo Petro dijo en una entrevista que podría ser Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín, su sucesor. Ustedes, ya sé que le hicieron llegar a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los entes de control estas denuncias, pero ¿se las van a pasar al presidente Gustavo Petro? La verdad me tomas por sorpresa frente a esa pregunta, pero yo creo que perfectamente podemos entregarle al presidente Petro estas denuncias, no solo esta, sino las 17 que hemos hecho, y contárselas y explicárselas para que vea lo que ha pasado en Medellín y para que replantee esa afirmación que hizo en alguna entrevista. Yo creo que si él conoce el detalle de esto, por supuesto va a cambiar esa afirmación que hizo. Camila, perdón, y es que además toda esta información queda disponible, todas las pruebas quedan disponibles en el sitio de Todos por Medellín, no solamente para el presidente Gustavo Petro o para la ciudadanía, sino también para los entes de control, porque uno se pregunta aquí, pues, ¿dónde estaban los entes de control? Pues muy delicado todo esto que denuncian de la situación de la contratación en la alcaldía de Medellín, liderada por Daniel Quintero, directora y vocera de la investigación. Doctora Piedad Patricia Restrepo, mil gracias por haber aceptado esta invitación y por haberle escogido los micrófonos de Mañanas Blue para contarnos estas denuncias tan delicadas después de una investigación muy juiciosa que han hecho ustedes en la capital de Antioquia. Muchas gracias, Camila, a ustedes por abrirnos este espacio. La idea es que la ciudadanía conozca de verdad esta investigación, la seriedad, la rigurosidad, y que las autoridades actúen, que sepamos la verdad, que haya justicia y que no se vuelva a repetir. Hay varias personas que nos están escribiendo al 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, que dicen que quieren hablar con nosotros de forma anónima, como seguramente les han llegado a ustedes muchos ciudadanos a decirles que quieren compartir información. En caso de que haya más antioqueños, más gente de Medellín que quiera seguir contando cosas, ¿ustedes siguen recibiendo información y en dónde lo hacen? Absolutamente, Camila. Nosotros no paramos aquí. Nosotros somos una organización de largo aliento que queremos seguir haciendo sin importar quién esté en el gobierno de turno haciendo este ejercicio de veeduría para proteger los recursos públicos. Pueden hacerlo al correo info@todospormedellin.org. Pueden entrar a la página web nuestra www.todospormedellin.org y allí pueden encontrar arribita, dice línea de la confianza.
ese es el instrumento. Ahí pueden encontrar un número telefónico si quieren llamar, pero pueden también en la página hacer su denuncia. Si lo quieren hacer de forma anónima, lo pueden hacer, respetamos absolutamente eso. Y bueno, también por las redes sociales hemos recibido a través de Instagram, de Twitter, mucha gente que nos escribe directamente para contarnos situaciones irregulares en la ciudad de Medellín. Pues doctora Restrepo, muchas gracias y feliz tarde. Una suerte de verdad poder haber hablado con usted y vamos a ver qué responden los entes de control y las autoridades que son las que tienen la última palabra en estas denuncias. Son las 12 del día, 59 minutos. Ya nos vamos al final de esta